Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en este nuevo día, deseando muchas bendiciones para sus vidas y ministerios. Les saludamos desde Mi Tiempo con Dios en esta sección que ha sido denominada La Biblia Aplicada y que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, para sus vidas, para sus familias, para lo que hacen para el Señor. En el día de hoy, siguiendo un poco con lo que ya los pastores Oscar y Islena nos han venido enseñando, quisiera que por favor me acompañe la lectura del libro de Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21, y vamos a leerlo de los versículos 4 al 9. Números 21, del versículo 4 al 9. Dice así: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, te doy gracias en este día por tu misericordia, por tu amor, gracias por tus enseñanzas, y te pedimos, Dios mío bendito, que puedas tocar nuestro corazón y que hables a la vida de cada uno y de cada una. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos y hermanas, este es un texto bastante, digamos, extraño un poco por todo lo que representa, ¿no? Porque de pronto para nosotros y nosotras, el hecho de que en la Biblia se hable de una imagen, de una figura a la que la gente pueda mirar para llegar a salvarse, pues hace que de alguna manera eso se vuelva un poco problemático, digamos, en las teologías que cada uno de nosotros maneja en sus iglesias, ¿no? ¿Por qué Dios pues sencillamente no salva al pueblo directamente, sino que lo mete o digamos de alguna manera media con una suerte de amuleto, de símbolo que finalmente hace que la gente se sienta mejor y que finalmente termine siendo pues salvada por Dios por un lado, pero mediante un símbolo, mediante una imagen que puede ser básicamente no la mejor, ¿no? Todavía. Bueno, no es como no somos nosotros los únicos que han tenido ese problema, porque de hecho ahorita vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender un poquito cómo eso se volvió un problema después y cómo el mismo texto bíblico ha tenido que ir reinterpretando un poquito esta situación. Por ahora, solamente baste decir con que esta situación viene porque el pueblo empieza a murmurar y murmuran por lo que ya los pastores Oscar y Elena nos han venido contando y nos contaron que el pueblo edomita no permitió que Israel pasara por sus contornos y Israel dijo: mire, nosotros no vamos a hacer nada, aquí no va a pasar nada, nosotros simplemente pasamos y si acaso nuestros animales que tomen agua y no sé qué, ya lo que los pastores nos predicaron. Pero el pueblo de Edom dijo: no, por aquí no pasamos. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que dar la vuelta, tuvo que hacer, digamos, un rodeo para poder llegar de alguna manera al desierto de Acaba o Acabá, y entonces tenía que dar la vuelta. Y esto provoca que la gente murmure, esto provoca que la gente se enoje, ¿no? Y entonces dicen cosas como eso: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua y estamos cansados de este pan liviano. Y esto sin mediación alguna, Dios no se queja, Dios no dice estoy cansado de este pueblo, no dialoga con Moisés, sencillamente una vez el pueblo murmura, lo que pasa en el versículo siguiente es: y entonces Dios envió una plaga de serpientes. No hay como en otras oportunidades Dios diciendo este pueblo me tiene cansado, voy a levantar otro pueblo, no sé, dialoga con Moisés para que Moisés pueda hacer las veces de mediador. No, aquí no hay mediación, sencillamente el pueblo murmuró, Dios se enojó y les mandó una plaga de serpientes. Pero entonces aquí viene un elemento bien interesante, ¿no? Y es por qué de alguna manera se recurre al hecho de, bueno, el castigo es por la murmuración y siempre es contra Dios y contra Moisés.
y hay un castigo, ¿no? Pero básicamente el castigo también tiene que ver no tanto por la murmuración contra Dios y contra Moisés, sino de alguna forma como el desagradecimiento del pueblo, ¿no? El hecho de que el pueblo, a pesar de todo lo que ha visto de Dios, a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo, a pesar de ser testigos de los milagros maravillosos que Dios ha hecho, que Dios ha provocado, los milagros que, digamos, de los que han gozado, cosas que nadie antes ni después vio, y entonces de todas maneras este pueblo lo único que atina es a decir, ya estamos cansados de este pan liviano, ¿no? Ya estamos cansados de comer lo mismo. Por lo menos en Egipto comíamos otra cosa y el pueblo vuelve otra vez como a lo mismo, vuelve otra vez a la misma historia, vuelve a repetir las mismas cosas. Entonces como que llega un momento en que definitivamente ya no puedo más con este pueblo, ¿no? Entonces lo que está detrás de todo esto es de alguna manera ese desagradecimiento del pueblo, ¿no? El pueblo no ser agradecido, como que es un pueblo como que de alguna manera no ve las bendiciones, sino que solamente se fija en lo negativo, en lo malo. Bueno, no es un pueblo muy diferente a nosotros y a nosotras, ¿verdad? Nosotros podemos decir, es que ese pueblo de Israel, cómo eran de desagradecidos esa gente, pero no son muy diferentes a usted y a mí tampoco, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos y no echamos de ver de pronto lo que sí tenemos? Y ahí es donde tenemos un problema muy interesante que sería muy bueno que nosotros también revisemos, ¿no? Tenemos más que pedir que agradecer, cuando es al contrario. Deberíamos tener más que agradecer que cosas que pedir. Pero finalmente, pues el ser humano siempre, al parecer, está pensando en lo que le falta y no en lo que le sobra o en lo que tiene en abundancia. Bueno, este pueblo no era muy diferente a usted y a mí y sencillamente de esa manera actuaron. Ahora, viniendo a lo de las serpientes, pues aquí tenemos una cuestión que es muy problemática y es el hecho de que estas serpientes vienen, atacan al pueblo, pero entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que sea mordido la mire, vivirá. Sería una serpiente puesta sobre un asta y la gente miraría a esa serpiente y entonces de esa manera pues va a vivir, ¿no? Hay digamos, un autor, un biblista llamado Pierre Buys, bueno, Pierre Bass seguramente, pero se escribe Pierre Buys, ¿cierto? Y entonces este autor dice varias cosas. Dice que la serpiente era en muchos pueblos de la antigüedad un símbolo de un dios curador, era figura del dios Esculapio, que de alguna manera se sigue usando en la medicina. No sé si ustedes han visto que en la medicina el símbolo de la serpiente todavía se sigue usando, ¿no? Eh, eh, bueno, en un lugar llamado Timná, que está al norte de Eilat, por los lados de Egipto, dice que hay un santuario en el que de alguna manera se dedicaba un santuario a la diosa Hathor. Y en ese santuario de adoración a la diosa Hathor se encontró el símbolo de la serpiente y entonces que por lo tanto pues era de alguna manera una forma también de ver esto simbólico por ese lado. Es decir, el símbolo de la serpiente no era un símbolo extraño, el símbolo de la serpiente asociado a lo curativo en aquellas épocas no era un símbolo de extrañeza, no era algo pues que digamos tuviera algo de negativo, ¿no? O algo de extraño, como que una cosa no tiene que ver con la otra, no, simbólicamente tenían que ver. Lo extraño es que dentro del pueblo de Israel y en palabras de Dios, pues se diga que de alguna manera esa serpiente pues se ponga, ¿no? Si otros pueblos tienen a la serpiente como símbolo curador, pues va y viene, está bien, tendrán otros símbolos más. Lo extraño es que en el pueblo de Israel también eso se mantenga. Y entonces, esto nos trae unos problemas, ¿no? Pero no fue a nosotros simplemente los que nos trajo problemas. Si ustedes miran el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, vamos a leerlo desde el versículo 1 al 4, si quiere pausa el video para que lo busque en su Biblia, pero Segundo de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4, mire lo que dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y ojo con esto,
rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Neustam. Este relato lo que nos evidencia de alguna manera es lo que pasó. Una vez Moisés clava la serpiente, la pone en alto, la gente que la mira es sanada, al parecer pasa lo que pasa como que naturalmente siempre con el ser humano, y es que el ser humano toma eso como símbolo y se guarda los símbolos. No, el ser humano o el pueblo de Israel en este caso agarró el símbolo y entonces se aferró al símbolo, se aferró a la imagen, se aferró a la cosa, se aferró al elemento, ¿no? Lo que pasa en muchísimas religiones y lo que nos pasa a veces a nosotros también, ¿no? También con la Biblia. Para muchos cristianos, la Biblia se volvió un elemento de adoración, porque a veces es más fácil adorar la Biblia que entenderla. ¿No? No, tenemos que entender el texto bíblico. La importancia del texto bíblico no es adorar el texto bíblico, sino entenderlo para poder hacer lo que el texto bíblico dice. Bueno, muchas personas toman símbolos, toman imágenes para adorarla. El pueblo de Israel se parece, vuelvo y repito, mucho a nosotros. Y lo que hicieron después de haber tenido esa imagen de la serpiente en alto y vieron que le sanó, pues la volvieron objeto de adoración. Volvieron a la serpiente objeto de adoración y la guardaron. Y entonces dice que siglos después, ¿no? Este rey Ezequías, hijo de Acaz, pues lo que hace es ir y destruir esa serpiente porque la gente le quemaba incienso. ¿Ah? Imagínense, un símbolo de salvación en un momento, la gente luego la vuelve un objeto de adoración, ¿no? Un objeto de adoración. Entonces, con el tiempo, lo que va pasando es que el pueblo lo vuelve un objeto de adoración, pero entonces dicen, digamos, el mismo pueblo empieza a reflexionar a través digamos, de la iluminación del Señor, y entonces empieza el pueblo a reflexionar y decir, venga, nosotros no debimos adorar esa serpiente porque la serpiente no era la que nos sanó. La serpiente era un símbolo para decir que Dios es el que nos sanó, ¿no? En otras palabras, lo que importaba no es el objeto que se usó para sanarnos, sino el Dios detrás del objeto que se usó para sanarnos. Y hay un libro que no está en nuestras Biblias evangélicas, sino que está en las Biblias católicas, que se llama el libro de sabiduría. Yo lo voy a leer el pasaje, el libro de sabiduría, capítulo 16, y yo voy a permitirme leer los versículos 5 al 8. Usted dirá, pero ¿por qué va a leer ese libro si no es canónico? Bueno, no, lo voy a leer básicamente porque el libro o este pasaje que voy a leer nos da un testimonio de lo que pasa. Y el testimonio de lo que pasa después es que el pueblo de Israel empieza a reflexionar en lo que hizo, empieza a reflexionar en el evento y empiezan a decir, miren, nosotros no debimos haber adorado la serpiente porque la serpiente no nos sanó. Nos sanó Dios a través de un símbolo y la adoración no debe ser al símbolo, sino al Dios detrás del símbolo. Y entonces el pueblo reflexiona en eso y lo plasma en un documento que para nosotros no es canónico, para nuestros hermanos católicos sí lo es, pero para nosotros no es un documento católico, no es un libro canónico, no es un documento canónico, no está en nuestro canon, pero sin embargo refleja el pensamiento de las personas de este tiempo. Y entonces el libro de sabiduría dice lo siguiente: y cuando animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible y serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran, pero les diste una señal de salvación para que recordaran los mandatos de tu ley. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba. Y miren lo que dicen: no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, que eres el Salvador de todos. De ese modo mostraste a nuestros enemigos que eres tú quien libra de todo mal. Mire cómo estos textos, vuelvo y repito, que no son canónicos, pero ya nos muestran, ya reflejan una preocupación que había. ¿Cuál era la preocupación? ¿Qué es lo que realmente sanó? ¿La serpiente colgada en un asta? ¿Ese símbolo? ¿O lo que salva es el Dios detrás del símbolo? Y entonces lo que van a concluir ellos es, no,
Lo que salva es el Dios detrás del símbolo. No es el símbolo, no es la persona, no es este, no es aquel, no es la circunstancia la que me salvó. El que me salva es el Dios que se vale de esas cosas para salvarme, para ayudarme y para bendecirme. Si no nos queda claro el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 10 al 15, dice una cosa muy interesante. Si quiere, pausa el video, busca el texto y lo leemos juntos. Juan capítulo 3, versículo 10 al 15 dice, Jesús le respondió, ¿tú que eres maestro de Israel no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí en este texto no se dice que el Hijo del Hombre esté representado en una serpiente, sino que tiene que ser puesto en alto, como una vez se puso en alto a la serpiente. En otras palabras, lo que este texto quiere decir básicamente es el símbolo está puesto allí para que las personas miren hacia arriba. El símbolo está puesto allí para que las personas adoren al Dios que está detrás del símbolo. Por eso lo importante no es el símbolo, lo que importa es aquello a lo que el símbolo señala. Y el símbolo de la serpiente, de la salvación que hubo representado en esa serpiente, no es la serpiente misma. El símbolo al que la serpiente señala es el Dios que salva, el Dios que está detrás de esa salvación. Hoy, ustedes y yo podemos estar viviendo muchas cosas y podemos estar diciendo gracias a este trabajo, ¿cómo? Podemos estar diciendo gracias a ese médico me sané. Podemos estar diciendo gracias a ese carro yo tengo un trabajo. Podemos estar diciendo gracias a esta mujer yo salí de las drogas. Podemos estar diciendo gracias a este hombre yo vivo tranquila. Podemos darle las gracias a algo, a alguien, a un evento, a una situación. Podemos darle gracias a Dios por eso. Pero nunca nos olvidemos que lo importante no es ese hombre, ese trabajo, ese carro, ese médico, esa circunstancia que nos salvó. Lo que importa es el Dios que está detrás de ese evento, esa persona, ese trabajo, ese hombre, esa mujer, porque es ese Dios el que puso a estas personas, a estas circunstancias, a estas situaciones para nuestra salvación, para nuestra salvación. Así que el mismo Dios que nos bendice con ese trabajo es el mismo Dios que nos bendecirá si mañana no tenemos ese trabajo. El mismo Dios que nos ha bendecido y nos ha acompañado a través de esa persona que está a nuestro lado es el mismo que nos bendecirá y nos acompañará aun si esa persona ya no está a nuestro lado. El mismo Dios que nos ha bendecido a través de esa circunstancia es el mismo Dios que nos bendecirá aun si esa circunstancia desaparece. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, no son las personas ni las circunstancias ni los empleos los que nos salvan. Es Dios detrás de esos símbolos salvándonos a través de lo que Él usa. Que el Señor nos ayude a entender esto y que podamos vivir tranquilos y confiados, no en las cosas, no en las personas, no en los eventos, sino en el Dios que está detrás de todos ellos. Te bendecimos en este día y te damos gracias, nuestro buen Dios, por tus bendiciones, por cuidar de nosotros y por todas las cosas que tú utilizas para bendecirnos diariamente. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que tengan un fabuloso día, mis hermanos y hermanas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.